Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo proyecto en Laravel. Para ello tenemos que abrir Laragon. Vamos a inicializar los servicios y vamos a abrir la terminal. La terminal en este caso está dentro de la carpeta www que se ubica en Laragon y vamos a ejecutar el comando Laravel new y el nombre del proyecto se llamará Vitrina. Voy a agrandar un poco la letra de esto. Entonces Laravel new Vitrina. Recuerden que dependiendo de la velocidad de su conexión va a demorar más o menos la instalación de este proyecto, pero si ya utilizaron el Laravel new previamente va a cargar desde el caché y va a ser mucho más rápido. Una vez que terminó de crear el proyecto, vamos a generar un ls. Nos dice que acá tenemos nuestro proyecto Vitrina. Entonces con cd ingreso dentro de Vitrina y voy a abrir lo que sería Sublime Text. Voy a escribir acá File Open Folder y voy a abrir en este caso Vitrina. Entonces acá tendríamos abierto el proyecto de Laravel. ¿Cómo probamos que el proyecto funciona? Si revisamos acá en la configuración, nos dice que con los hosts virtuales podemos escribir acá el nombre del proyecto, name.test, y debería mostrarlo. Revisemos. Navegador, vitrina.test, reviso y nos dice que no está vitrina.test. Solamente nos está mostrando la página de Laravel. ¿Por qué sucede esto? Porque no tenemos recargados los servicios. Reiniciamos y una vez que reinicia podríamos buscar vitrina.test y ya nos aparece la página de Laravel. Este Laravel que nos está mostrando acá lo vemos mediante una ruta que se encuentra en la carpeta routes, y esta ruta el archivo web.php. Entonces cuando ingresamos a la raíz del proyecto nos está retornando una vista llamada welcome. La función view lo que hace es buscar dentro de la carpeta resource, dentro de la carpeta views, el archivo llamado welcome. Entonces este archivo welcome sería el que tenemos acá como welcome.blade.php. Para modificar este archivo, por ejemplo, podría cambiar acá el Laravel por vitrina, guardo los cambios, actualizo la página y ahora me aparece vitrina. Entonces la ruta lo que hace es ir a buscar una vista, en este caso sería welcome.blade.php. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? Como el Laravel es modelo vista controlador, vamos a crear un nuevo controlador usando el comando php artisan make controller y luego le debemos pasar el nombre al controlador. En este caso debe partir con mayúscula, se llamará vitrina y como utilizamos camel key, lo que tenemos que hacer acá es decirle vitrina controller con la segunda palabra comenzando en mayúscula también. Entonces php artisan make controller, vitrina controller. Se creó correctamente el controlador y este se encuentra dentro de la carpeta app http controllers y acá tendríamos vitrina controller. Vitrina controller está extendiendo del archivo controller, que es el que tenemos acá arriba, y está ejecutando herencia en este caso y tendrá todo el acceso a las funciones del controller. ¿Qué haremos acá? Crearemos una función de carácter pública, es decir, todos podrían acceder a ella. Esto puede ser public, protected, private, pero para que podamos utilizarla con las rutas es una función del tipo público, le llamaremos index, no tiene ningún atributo y lo que va a hacer es retornar una vista, return view. ¿Qué vista va a retornar? En este caso le podríamos decir index, guardamos los cambios y la vista index no existe, entonces deberíamos crearla. Como les había dicho, la función view va a buscar dentro de la carpeta resource, dentro de la carpeta views, y aquí voy a crear un nuevo archivo
y lo llamaré como index.blade.php. Entonces acá pondré un h1 y lo voy a decir index, guardo los cambios y lo que haría este controlador, el Vitrina Controller, cuando se ejecute la función index, me va a retornar la vista index que nos debería mostrar el h1 con la palabra index. Ahora, ¿cómo hacemos que eso funcione? Tenemos que ver las rutas. Entonces, dentro de la carpeta de rutas, buscamos el archivo web.php y vamos a crear una nueva ruta. Eliminando la ruta anterior, voy a definir una ruta con route, el método HTTP, que en este caso sería el get, y va a recibir dos argumentos. El primero sería la URL, que en este caso es la raíz, y el segundo sería el controlador, que sería vitrina controller arroba el método que se va a ejecutar, en este caso index. Si guardamos los cambios, cuando yo ingrese a la URL vitrina.test, debería ejecutarse dentro del vitrina controller el método index. Si revisamos nuevamente vitrina controller, el método index retorna una vista, la vista llamada index. ¿Esta vista cuál es? El archivo index.blade.php que está dentro de views, que contiene un h1 llamado index. Revisemos. Ejecuto, actualicé la página y tenemos acá el index. Entonces con eso hemos creado la primera ruta. Ahora, Laravel nos provee un sistema de autenticación que lo vamos a utilizar, que ya nos tiene precargadas algunas funciones y algunas vistas. Para ello ejecutamos el comando php artisan make auth. Ejecutamos y con esto tendríamos lista la autenticación de Laravel. Si revisamos ahora nuestro proyecto, encontramos que dentro de la revista Views tenemos una carpeta auth que tiene opción de password, login, register, verify. Y aparte tenemos la carpeta layouts, en donde tenemos una plantilla llamada app.blade.php. Lo que haremos es crear dentro de esta carpeta layout nuestra propia plantilla con new file. Esta se llamará vitrina.blade.php y esta será nuestra plantilla en la cual se va a basar nuestra página web. Aquí haremos primero la estructura del HTML5 indicando el doctype. En la etiqueta HTML cambiamos el language por es para que sea español. Mantenemos el charset como UTF-8 y este documento vendría siendo vitrina. Entonces vitrina sería el título de esta página. Si yo guardo los cambios, hasta el momento no estamos haciendo uso de esta plantilla. Si yo actualizo la página, me sigue diciendo acá arriba vitrina.test y no tenemos nada nuevo. Lo que haremos será que la vista index va a utilizar la plantilla vitrina. ¿Cómo hacemos eso? Diciéndole @extends y la ruta de donde se encuentra. Cuando nosotros hacemos un extend, va a buscar dentro de la carpeta views y desde ahí tenemos que indicarle la ruta. Es decir, estamos dentro de layouts, carpeta layouts, luego punto, el nombre de nuestra plantilla, que se llama vitrina. Guardamos los cambios, actualizamos la página y fíjense que acá arriba ya aparece vitrina, lo que significa que ya está tomando nuestra plantilla para poder trabajar. Entonces dentro de esta plantilla, que es vitrina.blade.php, voy a utilizar acá una etiqueta llamada yield y le voy a pasar un nombre. En este caso se va a llamar título. Esta etiqueta va a ser utilizada por la vista index.blade.php y si no se utiliza esa etiqueta, yo le puedo pasar un valor por defecto. En este caso va a ser vitrina. ¿Cómo utilizo esta etiqueta? Dentro de la vista index.blade.php, yo le digo @section.
el nombre de la sección, que se llamaba título, y como solamente necesitamos cambiar un string por otro, aquí le voy a decir vitrina pipe web. Si guardo los cambios y actualizo la página, fíjense que me cambió acá arriba vitrina pipe web. ¿Qué pasa si no utilizo esta sección? Es decir, no inyecto código en esta etiqueta. Debería cambiar por vitrina. Entonces, voy a borrar esta sección, voy a guardar los cambios, actualizo la página y me cambió el vitrina web por vitrina. Esto porque está ejecutando dentro de este YEL solamente este contenido, ya que no ha sido utilizado por el index.blade. Entonces, una vez que tenemos la sección, vamos a seguir trabajando con la vitrina. Entonces, vitrina Blade, y dentro de este nosotros vamos a ejecutar la etiqueta nav, que esta etiqueta nav corresponde a la barra de navegación, y vamos a poder utilizar también lo que sería Bootstrap. Para ello vamos a utilizar la etiqueta link. Esta etiqueta link no necesita utilizar el tipo, es decir, esto lo podríamos borrar, y dentro de esto vamos a usar la función asset. ¿Eso cómo lo hacemos? Poniendo estas llaves, y dentro de llaves escribo asset, paréntesis, y la ruta de donde nosotros vamos a llamar un recurso público. Lo que vamos a cargar acá sería una hoja de estilo CSS que se encuentra acá en la carpeta pública, dentro de la carpeta CSS, y se llama app.css. Entonces la función asset lo que hace es mirar desde la carpeta pública y le indicamos cuál es la ruta del archivo que va a llamar. En este caso es css/app.css. Además, tenemos que cargar, antes de que termine el body, una etiqueta script en donde les vamos a pasar como recurso src, también mediante asset, acá asset. La ruta sería similar, pero vamos a cargar el archivo app.js, y este se encuentra en la carpeta js/ y se llama app.js. Con esto nosotros ya estaríamos cargando el estilo y el JavaScript que ya tiene Laravel cargado por defecto, y nos permitirá usar Bootstrap 4. Entonces podemos revisar en getbootstrap.com, en la documentación, buscamos los componentes, y dentro de los componentes tenemos el navbar. El navbar es la barra de navegación que nosotros podemos utilizar. En este caso tendríamos este navbar donde tenemos home, link, un drop down, que sería este menú desplegable, y también tendríamos un input para buscar. Vamos a copiar el código y lo pegaríamos reemplazando esta etiqueta nav. Entonces Ctrl Shift B para mantener la indentación, guardo los cambios, y si ahora actualizo la página de vitrina.test, nos aparece el navbar con el drop-down funcionando. Ahora, nosotros estamos cargando este app.css, que es este archivo que tenemos acá, pero para modificarlo, es decir, si nosotros revisamos este archivo, nos damos cuenta que está todo en una sola línea. Lo que tendremos que hacer con eso es revisar cuál es el archivo que da origen a este app.css. Este se encuentra dentro del directorio resource, luego en la carpeta sas, y tenemos app.css. Este archivo es el que se encarga de revisar, o sea, de construir este archivo app.css. Vamos a instalar un plugin para que se vea bien la estructura de sas. Ctrl Shift P, Install Package, y voy a instalar el paquete que se llama sas, que sería el que está acá, sas. Una vez que se haya instalado,
nosotros podríamos venir acá abajo donde dice texto plano y buscar donde tenemos SAS, acá. Y nuestro archivo es con extensión SCSS. Y con eso ya nos está tomando los colores de los archivos SAS. Entonces, este archivo, para trabajarlo, nosotros primero tendríamos que instalar todas las herramientas JavaScript. Voy a limpiar el terminal con control L y voy a ejecutar el comando npm install. Esto se tiene que ejecutar dentro de la ruta del proyecto, es decir, dentro de vitrina. Y nos va a instalar todas las dependencias de JavaScript para ejecutarse con Laravel. Una vez que termina de instalar todo, nosotros podríamos ejecutar el comando npm run dev. Lo que haría ese comando es que el archivo que tenemos acá, el app.scss, lo va a transpilar y lo va a guardar en este archivo app.css. Cuando ponemos npm run dev, lo que va a hacer es que todo esto que está en una sola línea lo va a transformar en modo de desarrollo y por ende podremos ver de mejor manera lo que sería el código CSS. Entonces voy a revisar acá, voy a volver al inicio y voy a ejecutar el comando npm run dev. Entonces voy a revisar acá mientras se está ejecutando. Una vez que compila o transpila el archivo, se dan cuenta que dice que el Laravel Mix construyó correctamente. Nos damos cuenta que cambió la estructura de este CSS y ya lo tenemos con todo el código de forma más legible. Es decir, todo este código lo está cargando por defecto Laravel y por eso podemos trabajar con Bootstrap. Entonces cuando ponemos acá el archivo app.css, si le indicamos con npm run dev, nos va a mostrar toda la estructura para desarrollo. Si escribimos npm run prod y lo ejecutamos, revisamos acá el archivo nuevamente, lo que va a hacer esto es transpilar nuevamente el archivo app.scss y lo va a actualizar en la página de app.css. Entonces fíjense acá que se está ejecutando, terminó, y acá ya nos aparece todo en una sola ventana, en una sola línea, perdón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es revisar el archivo que se llama index.blade.php, en donde estamos extendiendo de layouts vitrina. Ese archivo o esa plantilla, que es la que tenemos acá, tenemos el nav, que es la etiqueta para la barra de navegación, que tiene algunos estilos que son propios de Bootstrap. Es decir, si cambiamos este navbar light por dark, guardamos los cambios y actualizamos la página, se van a dar cuenta que las letras quedaron de color blanco. Si además cambiamos el BG Light por Dark, es decir, el background lo dejamos oscuro, tendríamos una barra de navegación oscura. Nosotros tenemos acá el navbar, que es donde generalmente va el logo o los iconos de la empresa. Eso aparece acá, que es una etiqueta que nos permite hacer un link, por lo que lo vamos a cambiar como logo para ser reemplazado más adelante. Luego tenemos este div en donde nosotros tenemos una UL, que es una lista desordenada, y que esta lista tiene la clase navbar nav mrauto. ¿Qué significa mrauto? Que va a generar un margen right, es decir, un margin right, y va a pegar nuestra barra de navegación a la izquierda, porque a la derecha va a generar un margen de manera automática.
Si ahora cambio ese MR por ML, es decir, un margin left, va a generar un margen automático hacia la izquierda y nos va a pegar nuestro menú a la derecha. Si quisiéramos tenerlo acá al centro, simplemente cambiamos por MX y si actualizamos tendríamos nuestro menú acá al centro.